Buenas, de nuevo Crack Bursátil. ¿Se está dando la mayor quiebra económica y financiera de los Estados Unidos en este momento? ¿Se está hinchando una de las mayores burbujas de este país? Escucha atentamente este análisis sobre la situación actual para averiguar la gravedad de esta próxima crisis. Delante de nuestros propios ojos se está desarrollando una enorme paradoja económica. Desde hace más de un año, los restaurantes, hoteles y otras empresas del sector servicios han tenido que cerrar sus puertas o sufrir una drástica reducción de ingresos debido a los cierres continuos. Sin embargo, cuando pasamos por delante de una gran cadena hotelera, las luces todavía parecen estar encendidas. A menos que asumamos que estas empresas han descubierto una forma de convertir el aire en oro, podemos preguntarnos de dónde viene el dinero con el que se mantienen. Para responder a esa pregunta debemos sumergirnos profundamente en los mercados financieros. En un rincón oscuro de estos mercados encontramos una clase de activos conocida como bonos basura. Los bonos basura, a veces llamados cortésmente bonos de alto rendimiento, por lo general tienen tasas de interés muy altas y calificaciones crediticias bajas. Lo que esto significa es que los inversores consideran que las empresas que emiten estos bonos tienen una alta probabilidad de quebrar, por lo que las empresas pagan tasas de interés muy altas para pedir dinero prestado. El mercado de bonos basura funciona porque los inversores pueden soportar la altísima tasa de incumplimiento gracias a la elevada tasa de interés pagada. Desde marzo del año pasado, cuando comenzaron los cierres, el mercado de bonos basura se volvió loco. Por lo general, en el mercado la tasa de interés aumenta cuando aumenta la tasa de quiebras. Las quiebras se dispararon en marzo del año pasado y la tasa de interés de bonos basura subió. Pero entonces sucedió algo extraño. Las quiebras se mantuvieron aparentemente elevadas a lo largo de 2020, superando a las de otras recesiones como la de 2002 o 2009. Pero las tasas de interés de los bonos basura cayeron a mínimos históricos. ¿A qué se debe este acontecimiento? Parece haber dos fuerzas que influyen en esto. La primera es la Reserva Federal. Cuando comenzaron los bloqueos y cierres, la Fed comenzó a participar en su programa de compra de activos más fuerte y de mayor alcance hasta la fecha, e hizo algo muy inusual, llegando a sumergirse también en el mercado de bonos basura, algo que antes era impensable. Y a través de diversas ayudas consiguieron reducir el número de quiebras a cambio de mantener empresas insolventes abiertas que pasarían a llamarse empresas zombie. Mientras tanto, después de unos meses de caída a principios de 2020, los mercados financieros comenzaron a enloquecer, ya que en los siguientes meses la bolsa vivió un aumento desproporcionado de su valor y las burbujas comenzaron a inflarse en todos los mercados. Todo el mundo ve el caos en el mercado de Bitcoin, donde hay diversas opiniones sobre el valor de este activo que tanto ha aumentado en el último año, pero muchos no son conscientes de que el S&P500 está ahora más sobrevalorado que en cualquier otro momento, a excepción de la burbuja.com y la crisis inmobiliaria de 2008. La segunda fuerza fue que, cuando los mercados se vuelven locos, los inversores tienen hambre. Buscan invertir cada vez más dinero en más y más mercados. Y en un mercado alcista, todo el mundo pierde el miedo al riesgo, convirtiéndose en inversores muy agresivos. Los activos de riesgo se compran como si fuesen letras del tesoro de los Estados Unidos o como si fuesen tan estables como el oro. Y la voluntad de la Fed de entrar en el mercado de bonos basura dio a los inversores maniáticos la excusa que necesitaban. Esto llevó las tasas de préstamos a mínimos históricos, a pesar de que las bancarrotas deberían seguir siendo elevadas y tenían el claro potencial de aumentar. Pero en marzo de 2021 esto se desmintió. El Banco de Pagos Internacionales publicó un documento que recibió muy poca atención. Los autores notaron que, en relación con el tamaño de la recesión económica, muy pocas empresas iban a la quiebra. Investigaron por qué sucedía esto y descubrieron que las empresas estaban aprovechando los mercados crediticios para sobrevivir. Estaban pidiendo prestado para mantener sus negocios en marcha. Específicamente encontraron que las empresas
empresas en riesgo estaban en los sectores de aerolíneas, hoteles, restaurantes y ocio, sectores que fueron fuertemente afectados por los cierres. Las acciones de Wall Street subieron el 29 de julio después de sólidos resultados en la mayoría de las grandes empresas, y además los datos económicos de Estados Unidos mostraron un fuerte crecimiento en el segundo trimestre que superó las expectativas. Pero al examinar la situación económica y los mercados, parece que los inversores tienen una especie de fundamento para este aumento masivo de préstamos a tasas de interés históricamente bajas. Parece que asumen que la recuperación posterior a la pandemia en los sectores de servicios será casi mágica. Sin embargo, pensar en ello, aunque sea por un momento, sugiere que esta justificación no tiene sentido. Primero está la cuestión de si las vacunas traerán el tan esperado regreso a la normalidad. Las vacunas por el momento no demuestran ser una gran medida real ante el problema actual, además de tener menos de un año de investigación. Algunos todavía tienen la esperanza de que las vacunas eviten otro cierre en este invierno. Sin embargo, muchos países aún poseen altas tasas de contagio a pesar de la vacunación. Pero suponiendo que antes o después aprendamos a convivir con este virus, al igual que pasó en su momento con la gripe, ¿veríamos realmente la recuperación del sector servicios que esperaban los mercados? No parece probable. Muchas personas están realmente aterrorizadas por esta pandemia, algunas hasta un grado completamente irracional. Es posible que estas personas tarden años en volver a la normalidad. Esto significa que los sectores afectados verán menos clientes que antes de la pandemia, y esto no es un buen augurio para la recuperación económica. Si vemos el número de pasajeros por semana que viajan en avión en los Estados Unidos, podemos observar que, tras más de un año y medio, el número de pasajeros es un 37% inferior al de antes de la pandemia. Y lo que es más preocupante es que, si miramos los ingresos por año de todo el sector aéreo a nivel mundial, vemos que la estimación final en este 2021 es un 47% inferior respecto a 2019, siendo 2020 el peor año de las últimas décadas. ¿Qué pasaría entonces si los mercados se volvieran menos optimistas, las tasas de interés de los bonos basura subieran y viéramos una ola de incumplimientos de pagos? Pues algo notablemente similar a lo que sucedió en el mercado de valores respaldados por hipotecas en 2008. Los bonos de los inversores que se consideraban relativamente seguros se convertirían en bonos basura y cualquiera que los poseía perdería hasta la camisa. Mientras tanto, en la economía real, las empresas que finalmente incumplieron sus pagos y quebraron produjeron una enorme ola de despidos. Simular algunos números sobre esta posibilidad produce resultados aterradores. Los sectores vulnerables en 2008, que eran las empresas constructoras e inmobiliarias, representaron alrededor del 3% del empleo total en los Estados Unidos. Pero los sectores vulnerables en la actualidad, que son el ocio, la hostelería, el transporte aéreo, las artes y la recreación, representa casi el 6% del empleo total. Y el hecho de que haya un grupo de personas más grande para despedir debería ponernos nerviosos. Y solo este sector podría afectar a muchos otros sectores de la economía que también se encuentran con una elevada tasa de deuda. Y es que los Estados Unidos ya posee una deuda sobre el PIB de un 127%, y en caso de que un solo sector estalle podría desencadenar una gran caída en el resto del país. Pero, ¿qué podría desencadenar tal choque? Piensa que un ratón puede asustar al elefante del mercado. Es casi seguro que los mercados se encuentran en las últimas etapas de una burbuja y en algún momento algo los asustará. Quizás un poco más de inflación, tal vez la amenaza de una subida de la Fed o quién sabe si un aumento en la duración de esta pandemia. Pero lo que sube siempre baja. Y si esto falla, parece probablemente que el mercado de bonos basura también lo hará. Entonces es posible que nos enfrentemos a otra crisis financiera a gran escala. Pero los primeros síntomas de este colapso a gran escala se están empezando a dar en otro enorme país. Las acciones de las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos han experimentado su mayor caída desde la crisis financiera de 2008. El índice Nasdaq Golden Dragon China, que sigue a las 98 mayores acciones chinas que cotizan en Estados Unidos, se ha desplomado más de un 45% desde sus máximos de febrero. La caída se produjo después de una serie de medidas enérgicas por parte de Beijing en sus industrias de tecnología y educación. Esto ha llevado a que alrededor de
de 770.000 millones de dólares se borren del valor de las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos solo en los últimos 5 meses. El último golpe se produjo cuando Beijing dio a conocer una reforma masiva del sector de la tutoría privada de 120.000 millones de dólares en China, bajo la cual todas las instituciones que ofrecen matrículas en los planes de estudio escolares se registrarán como organizaciones sin ánimo de lucro. Las nuevas reglas también dicen: las instituciones de tutoría de asignaturas curriculares no pueden cotizar en bolsa para obtener financiamiento. Las empresas que cotizan en bolsa no deben invertir en las instituciones y el capital extranjero está excluido de dichas instituciones. Y esto redujo el valor bursátil de las empresas de educación privada en los Estados Unidos, Hong Kong y China continental. Las autoridades chinas también están tomando grandes medidas contra una amplia gama de servicios en línea, desde aplicaciones de entrega de alimentos hasta plataformas de transmisión de música. La Administración Estatal de Regulación del Mercado de China emitió nuevas reglas destinadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de reparto, exigiendo que a los trabajadores se les pague al menos el salario mínimo, se les alivie la carga de trabajo y se les brinde una mejor capacitación. Meituan, empresa que administra una de las aplicaciones de entrega de alimentos y otros productos a domicilio más grandes de China, ha caído casi un 35% a raíz de esta medida. Las acciones de Tencent han caído un 43% desde su máximo histórico y sus últimas bajadas se produjeron debido a que China ordenó al gigante de la tecnología que pusiera fin a los acuerdos exclusivos de licencia de música con los principales sellos discográficos del mundo. Los reguladores dijeron que la medida tenía como objetivo abordar el dominio de la compañía en la transmisión de música en línea en el país, y a principios de este año, el gigante chino del comercio electrónico Alibaba aceptó una multa récord de 2.800 millones de dólares después de que una investigación oficial descubriera que había abusado de su posición en el mercado durante años, y desde entonces sus acciones se han desplomado ya un 44% desde sus máximos anteriores. La pregunta a todo esto ¿es este el principio del gran colapso? Puede que estas bajadas en la bolsa china estén comenzando a mostrar la debilidad económica que está respaldando las bolsas, y al igual que se está produciendo en China, estas caídas podrían darse en la bolsa de Estados Unidos, y es probable que ambas naciones acaben resquebrajándose, dando lugar a terribles consecuencias. Esto no quiere decir que sepamos la fecha exacta, pero sabemos que la burbuja continúa hinchándose y llegará un límite donde la única opción será explotar. ¿En qué año crees que va a ocurrir este enorme estallido? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieres entender qué consecuencias puede traer esta crisis mundial a los habitantes, pincha en este vídeo y no olvides suscribirte para descubrir qué es lo que sucede realmente en el mundo económico. Crack bursátil.